Hola, pues ahora vamos a hablar de un tema muy importante en el siglo XX y XXI, pero también a través de la historia de la Iglesia. Estamos hablando de la persecución. Hasta ahora hemos estado tratando de construir como un índice, una biblioteca, una lista de conceptos importantes para la comprensión de lo que es la misión cristiana en el siglo XX, cosas como la Ventana 1040, Edimburgo 1910 y lo que sería un movimiento ecuménico. Y ciertamente persecución es muy importante en el siglo XX y XXI, sigue siendo muy importante. Pero con este tema de la persecución ya estamos regresando al comienzo de la fe cristiana. Y aquí quiero hacer un punto histórico. Hay algunas cosas que consideramos estas cosas y pensamos que, bueno, eso tiene que ver con la iglesia antigua. Por ejemplo, tener obispos o el crecimiento de órdenes religiosos o cosas así. Pero ya con la persecución estamos viendo un tema que viene directamente del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 5:44, el Sermón del Monte, o sea, que es probablemente el texto central de toda la Biblia, teológicamente, espiritualmente. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tenemos en Romanos, aquí Pablo escribiendo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y tenemos Salmo 34:19, que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. O sea, y aquí estamos hablando de una continuación, obviamente, de un concepto que ya existía en el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesús, Él ya entendía desde el comienzo, desde el principio de su predicación, que su mensaje iba a traer rechazo, iba a traer persecución y violencia. Bueno, pues entonces, ¿cómo era la persecución a través de la historia? En el Imperio Romano la persecución era esporádica, o sea, ocurría de vez en cuando. Y sigue siendo así hasta hoy. Muchas veces una comunidad cristiana puede tener años, a veces décadas de estabilidad y de repente ocurre algo y hay una persecución grande, violenta y a veces duradera. Otra cosa que hay que reconocer que la persecución a veces funciona. Han habido comunidades grandes, ricas, fructíferas, cristianas, que han sido terminadas por la persecución. Durante el Imperio Romano, la persecución muchas veces era local. Entonces los cristianos se iban de su lugar, de su región, de su ciudad a otra región. Eso es lo que vemos precisamente en Hechos, cuando hay persecución en Jerusalén y los creyentes se van de Jerusalén a otras ciudades. Y ellos llevan al Evangelio con sí cuando van a esas otras ciudades. Normalmente la persecución no era del emperador en sí, o sea, no era una persecución imperial, era regional o del gobernador o algo así. Pero a veces sí había una persecución que era al nivel de todo el imperio. Y sabemos los nombres de algunos de los emperadores que hicieron esas cosas. El más famoso es Nerón en los años 60 y según la tradición, una tradición muy antigua y probablemente correcta, fue durante el tiempo de Nerón que Pedro y Pablo fueron mártires en la ciudad de Roma. Pero también habían otros. En la Biblia, todo el libro de Apocalipsis es un libro que se dirige a las iglesias perseguidas. Es un libro que dice, bueno, ustedes están pasando por un tiempo muy difícil, pero a través de la sabiduría de Dios, Él aún está en control del mundo. Entonces el último libro de la Biblia se dirige a las iglesias perseguidas en todo tiempo y en todo lugar. Esa idea de que Apocalipsis es un libro solamente escrito para la última generación de cristianos antes de la venida del anticristo no es correcto.
no se debe de leer así el libro de Apocalipsis. Entonces, pues vemos a través de la historia que la verdad es que esto de castigar y de matar a los cristianos a veces funciona. Em, entonces, ¿qué más? Después del Imperio Romano, durante la Edad Media, más que todo encontramos la persecución de la iglesia ante los paganos. A veces habían, pues como vimos con Bonifacio, por ejemplo, en Frisia, habían cristianos que estaban ahí en lugares donde el poder político estaba en manos de los paganos y ellos mataban a los cristianos. Después de la Reforma, especialmente en Europa, los cristianos son perseguidos por otros cristianos. Aquí en España tuvimos la Inquisición, que persiguió a los cristianos protestantes, pero también los protestantes no deberían de pensar, bueno, es que nosotros no hemos hecho eso. Eh, habían pues injusticias a los cristianos católicos en países como los Países Bajos, en Inglaterra y cosas y lugares semejantes. Llegando a lo que es el mundo de hoy, pues más que todo tenemos persecución a través de ideologías políticas y religiosas. Son los dos motivos principales. Bajo los comunistas, por ejemplo, había una persecución muy fuerte hacia algunos cristianos, a veces todos los cristianos. Y eso era porque la ideología secular, política, no quería nada que ver con los cristianos, no quería tener cristianos allá, porque de alguna forma la ética cristiana, la cosmovisión de los cristianos iba en contra de aquella ideología. Y también tenemos hoy en día persecución de los cristianos, principalmente a mano de los musulmanes. Hoy en día eso es la persecución principal. A ver, hay persecución política, ideológica, bueno, eso sigue existiendo. En la India hay persecución a mano de los hindúes, eso es cierto, pero más que todo, y también en la China, por ejemplo, Corea del Norte, hay persecución por el comunismo que existe allá o la ideología política, pero a nivel global la fuente de persecución principal es a manos del Islam, de los musulmanes. Quiero hablar brevemente de una organización y una persona. La persona se llama Brother Andrew, el hermano Andrew. Él falleció hace unos cuantos años y él era un hombre de los Países Bajos y sirvió en el militar de su país, el ejército colonial, y había sido herido y durante ese tiempo de convalencia él experimenta una conversión espiritual, una conversión religiosa y después durante una visita a Polonia, que en esos días era un país comunista, detrás de la cortina de hierro, como decían, y él vio la dificultad para los cristianos funcionar como comunidad y prosperar por causa del comunismo, y él comenzó a hacer contrabanda de Biblias, y es uno de los apodos del hermano Andrew, el contrabandista de Dios, God's smuggler en inglés. Y él llevaba Biblias al mundo comunista durante muchos años y fundó una organización que se llama Open Doors, o sea, Puertas Abiertas. Puertas Abiertas sigue vigente, sigue actuando y llevando a cabo su ministerio hasta hoy. Entonces, el hermano Andrew, a través de las décadas, vio también que iba cambiando todo al fines de los 80, comienzos de los años 90, con la caída del comunismo en la Unión Soviética, y él cambia su enfoque al Islam. Hoy en día, Open Doors, Puertas Abiertas, tiene presencias en muchas partes del mundo
islámico y otras partes también, pero principalmente en el mundo islámico. Hoy en día ya no es tan necesario tener una Biblia impresa, física. Cada quien puede encontrar la manera de bajar la Biblia en su teléfono o algo así. Entonces esa parte de su ministerio ha cambiado en los últimos años. A ver, la persecución, hablamos de dos tipos dos variedades de persecución. A veces viene de arriba y a veces de abajo. ¿Esto qué significa? La persecución que viene de arriba sería actualmente como la persecución de los comunistas en la China. O sea, que viene de poderes políticos y baja al nivel del cristiano o de la iglesia local. Pero también hay persecución desde abajo. Y esto se trata de que la familia te persigue. Entonces, un ejemplo de eso sería, pues aquí, en España. En España, por ejemplo, si un musulmán se convierte al cristianismo, al gobierno no le importa nada. El gobierno no va a hacer nada, no tiene ningún comentario, no tiene ninguna reacción. Cada quien tiene su libertad. Entonces, desde arriba no va a pasar nada. Ahora, desde abajo, la comunidad islámica en el barrio, en la mezquita, la familia del converso, ellos van a perseguir al converso. Entonces, y otra vez regresando al ejemplo de China, el gobierno puede aplastar o tratar de aplastar a los cristianos, pero muchas veces si una persona de una familia secular, una familia atea, comunista, se convierte al cristianismo, muchas veces la familia dice, bueno, es una decisión estúpida, es una decisión rara, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, no están a favor de la decisión, pero tampoco van a perseguir al converso. Pero el gobierno a veces sí lo hace, incluso a las iglesias, destruyendo edificios enteros en la China. Entonces tenemos estas dos dinámicas, persecución desde arriba y desde abajo. A veces, no es común, pero a veces tienes las dos cosas a la vez. Y esto sería, por ejemplo, en Arabia Saudita, quizás podría ser en Irán, podría ser en Egipto, pero bueno, no es lo más común que haya persecución desde las dos direcciones. Hay una tradición que viene de Tertuliano, uno de los primeros autores, bueno, era el primer autor, padre de la iglesia, que escribía en latín de la ciudad de Cartago, lo que hoy sería en Tunisia. Y él dijo, the blood of the martyrs is the seed of the church. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En latín son como 3 o 4 palabras nada más, pero bueno. Y tenemos esta idea que es incorrecta. O sea, con todo respeto, Tertuliano no es así, no siempre. Él estaba hablando de la persecución en el ámbito romano, donde cuando los cristianos se les llevaba a la arena y habían pues gladiadores y leones y bestias que comían a los cristianos y los cristianos ellos rezaban, oraban juntos, pero era una cosa muy pública. Y si la persecución de los cristianos es algo público, visible, eso sí puede llegar a cambiar el corazón de una persona que no es cristiana. Pero por lo general la persecución hoy en día no es una cosa pública así. Los cristianos son perseguidos y nadie los ve, nadie se da cuenta de lo que está pasando. Entonces esta idea que tiene Tertuliano de que siempre que hay persecución causa el crecimiento de la iglesia. Bueno, ocurre, sí, a veces, sí, de vez en cuando, sí, pero siempre no. Hay regiones muy grandes del mundo, o sea, un ejemplo de eso sería Turquía. En un entonces Turquía, toda esa región de Asia Menor, era cristiana, toda. Y hoy en día, menos de 1% cristiano. Entonces, esta idea de que la persecución de los cristianos siempre causa el crecimiento de la iglesia, realmente, históricamente, es totalmente incorrecto. Es una idea muy romántica, pero no tiene nada que ver con la historia y con los eventos que han sucedido a través del cristianismo. Entonces hemos hablado aquí de diferentes periodos de persecución
Hemos hablado de persecución entre los diferentes cristianos, los unos a los otros. Hemos hablado de la persecución desde arriba y desde abajo. Y también he dado un ejemplo, hay otros ejemplos, pero Open Doors, Puertas Abiertas, es un ejemplo muy bueno de un ministerio que tiene que ver con ayudar a los cristianos perseguidos. Y ellos tienen algunos ejemplos de su ministerio. Tienen una lista muy respetada de los países de todo el mundo y cómo es la persecución de cristianos en cada país. Y esto sale cada cuantos años. Tienen casas seguras en diferentes partes del mundo musulmán. Y yo he conocido a gente que tuvo que quedarse ahí. Un converso del Islam al cristianismo dice, bueno, es que ya compartí mi fe con mi padre, o quizás alguien encontró mi Biblia y dijeron, ¿por qué estás leyendo esto? Somos musulmanes. Y el joven dice, no, pues es que yo soy cristiano, yo sigo a Jesús. Y me sacaron de mi casa y no sé dónde quedarme. Bueno, Open Doors es uno de los ministerios que tiene lugares seguros para esas personas. Ahora no pueden vivir ahí indefinitivamente toda la vida, pero el caso es que pueden tener un lugar seguro para estar durante algunos días, algunas semanas, entre van tratando de discernir qué es lo que van a hacer. Y como dije antes, históricamente eso de proveer Biblias para la gente detrás de la cortina de hierro, pero eso ya es un aspecto que con el desarrollo del Internet ya no es tan importante como antes. Bueno, entonces hemos visto que también que Jesús sabía que la persecución iba a ser parte de la fe cristiana desde el comienzo. Tenemos todo un libro de la Biblia, Apocalipsis, que se dirige a los cristianos perseguidos en todo tiempo, en toda parte. Y sigue siendo una parte, un elemento importante del ministerio de las iglesias hasta hoy en día, apoyar a los cristianos perseguidos, estar pendientes de ellos, seguir orando por ellos y proveer un lugar seguro para los cristianos perseguidos.